Bueno, son las 8:42 aquí en el rumbo de la mañana, que es el rumbo del país. Y tenemos el placer, justo ahora tenemos el placer de recibir al señor ministro de Trabajo, lo es el doctor Luis Miguel de Camps. Bienvenido, ministro. Buenos días. Muchísimas gracias. El placer lo tengo yo de poder compartir con cada uno de ustedes en este espacio, a quienes respeto de manera individual y colectiva. También, muchísimas gracias. Y lo del doctor se pasó, pero bueno, muchas gracias. No, al contrario, gracias a usted por aceptar la invitación. Pasemos balance a este primer año de gestión frente al ministerio. ¿Cuáles han sido los grandes desafíos post pandemia y sobre todo los grandes logros que podemos exhibir en este primer año? Con muchísimo gusto, pero yo quisiera antes de eso, y con muchísimo gusto vamos a abordarlo, pero yo quisiera antes de eso expresar aquí mi agradecimiento por la oportunidad y la invitación, y también expresar algunas de las principales, aunque no únicas, motivaciones que nos permite estar con ustedes hoy. Miren, en este ejercicio del servicio público, en el caso particular nuestro, nos estamos entrenando en el servicio público y queremos señalar que ha sido una experiencia aleccionadora, importante. Ahora, una de las principales obligaciones del servidor público es informar, es presentarse, claro, es estar dispuesto a ser cuestionado y es brindar toda la información que esté a disponibilidad. Eso es lo primero. Lo segundo, decirles también que en cuanto a lo que es el Ministerio de Trabajo, que como todos ustedes saben, tiene en sus obligaciones principales una parte laboral, y como lo laboral es de donde sale el tema de la seguridad social, también tiene bajo su responsabilidad la presidencia del Consejo Nacional de la Seguridad Social, consejo tripartito, como lo que es todo lo que hace el Ministerio de Trabajo, un tripartismo. Y en esa dirección, porque con mucha atención escuchábamos recientemente una intervención del doctor Nieves, a quien, junto con todos los demás, respeto, como los respeta la sociedad dominicana por su interés y credibilidad que siempre ha demostrado. Quise venir para aportar más información que puedan ayudar a formarse mejores criterios y que podamos construir juntos, de ser posible, mejoras. Miren, la Ley de Seguridad Social ya cumplió 20 años. Independientemente de cualquier cosa, la ley tiene que ser revisada, porque sin duda alguna hay muchísimas mejoras. Esa ley que tiene 20 años es la ley. Tiene cosas malas, tiene cosas regulares, tiene cosas buenas, pero es la ley y tenemos la obligación de cumplirla. Como ministro de Trabajo, encabezando el ministerio, quisiéramos hacer muchísimas cosas, pero tenemos la realidad de las leyes que están ahí y tenemos que, hasta tanto tengamos nuevas y mejores leyes, cumplirlas. Entonces, dicho eso, también tengo que reseñar que este gobierno que encabeza el presidente Abinader y en el ámbito nuestro, en el Ministerio de Trabajo, hemos señalado desde el principio la necesidad y la disposición de poder construir mejores leyes en el ámbito laboral, pero especialmente en la seguridad social. Y por eso, entre otras cosas, el propio presidente Abinader recientemente inicia un proceso de diálogo con una cantidad de reformas que son necesarias desde hace ya mucho tiempo. Entonces, a propósito de eso, para ayudar a algunas aclaraciones, nosotros entendemos que además de las revisiones necesarias, las revisiones que se produzcan tienen que garantizar la universalidad y tiene que garantizar mejores servicios y la sostenibilidad de mejores servicios para toda la población, en todos los ámbitos: salud, seguridad social, riesgos laborales y subsidios también, por cierto. Ahora bien, ¿cómo lograr eso? Para eso es el diálogo. Es importante recordar que el Ministerio de Trabajo es parte de un consejo y que por sí solo no decide los temas que el Consejo Nacional de la Seguridad Social tiene sobre sí. Ahora bien, sí tiene que ser parte de la decisión, pero no lo puede hacer solo. La Ley de Seguridad Social establece en el artículo 169, si mal no recuerdo, la obligación de revisar anualmente
el tema de los aportes, no de los trabajadores y empleadores, sino de los aportes que se hacen para la atención en salud. Y una resolución de 2011, 2012, creo que 2012, establece cómo es que esta revisión que manda la ley tiene que hacerse de manera específica. Ustedes recordarán que hace aproximadamente 4 meses inició una lucha legítima, probablemente, del sector de los médicos con unas huelgas. Y en ese momento, el Ministerio de Trabajo pues formó una mesa de diálogo compuesta por el sector de los médicos y el sector de las ARS para buscar una solución a ese reclamo legítimo. En base a esas discusiones se han estado planteando alternativas, propuestas van, propuestas vienen, pero indefectiblemente lo que sea que suceda allí tendrá que ser producto de entendimientos, pero entendimientos no porque sea algo escondido, sino porque el pueblo lo ha estado viviendo durante todos estos meses, sino transparente. Desde el punto de vista gubernamental, aprovecho para expresar, que tal vez no se pudo conocer ampliamente acá, el gobierno está interesado en mejorar las condiciones de salud de la población y especialmente, a propósito de las revisiones que la ley manda, incluir servicios que no están incluidos hoy. Bueno, según la CISALRIL, que es quien tiene que hacer el análisis actuarial y demás, hay una cantidad de servicios que quisiéramos incluir. Ahora, esos servicios hay que costearlos y hay que saber cuánto sería el costo de eso. Por ejemplo, el gobierno quiere incluir servicios, además del aumento de los salarios a los médicos, honorarios profesionales, porque ya el aumento del salario de los médicos se produjo. El presidente Abinader así lo acordó y lo ha estado ejecutando desde verano de este año. Por ejemplo, hace un par de años se incluyó el trasplante renal, pero fíjense ustedes, en el día de hoy está cubierto quitarle el riñón malo a la persona que se lo tienen que sacar, quitarle el riñón bueno al donante, pero no está cubierto lo que queda, ni lo de antes ni lo de después. Nosotros tenemos que incluir esa atención integral, por ejemplo, por decirles un caso. Otro caso que queremos nosotros incluir para que la ciudadanía tenga la protección de la cobertura de salud de las mujeres que han tenido que extirparse 1 o 2 senos por causa de cáncer. Hoy la reconstrucción mamaria no está incluida. Eso tenemos que incluirlo, la cantidad de mujeres para que eso se pueda solucionar. Pero además de eso, incluir también la posibilidad de que se hagan las pruebas genéticas preventivas a propósito de esa misma enfermedad de cáncer de mama y se pueda entonces identificar con tiempo y, de ser posible y necesario, incluir también la mastectomía preventiva si los porcentajes de riesgo son suficientemente altos. Ministro, disculpe que lo interrumpa. Sí, cómo no. Usted ha hecho una exposición excelente, vamos a decir, del estado de situación actual de la ley. Sabemos que en torno a esta ley hay muchos intereses, hay muchos actores, hay una demanda fuerte de la población por todo lo que uno entiende. Por poner un ejemplo, el caso de los ayuntamientos. Que la ley no es justa para los ayuntamientos porque donde tú tienes empleados de 3,000 pesos, tan pronto tú lo entras a la seguridad, la ley te lo calcula por los 12,000. Y se han estado haciendo resoluciones para que se asuma con los 5,000 de antes del aumento. Pero con las resoluciones se ha resuelto, pero sin embargo están ahora mismo parados esperando otra resolución. Entonces, mi pregunta es, este camino de buenas intenciones, pero de muchos intereses, ¿podremos ver en pocos meses una salida? ¿O nos quedaremos en esta lluvia de buenas ideas e intenciones cuando ya la población no aguanta más con esta ley? Parece que usted tiene información privilegiada, porque justamente hoy, y ya usted va a adelantar la noticia que se va a dar hoy al mediodía. Ay, de la justamente primicia. Hoy al mediodía tenemos una conferencia de prensa convocada de manera conjunta por la Federación Dominicana de Municipios, en donde estaremos nosotros, estará el tesorero de la Seguridad Social, estará la Liga Municipal Dominicana, en donde anunciamos el arribo de una solución definitiva para que los trabajadores municipales que han tenido alguna dificultad
porque el gobierno anterior dijo, aunque no fue así, dijo que había aumentado los salarios, pero no le dio la cantidad de dinero a los ayuntamientos para poder cumplir con ese supuesto anuncio. Entonces dejó a este gobierno en una situación no solamente de imposibilidad de los ayuntamientos, pero también de base de sustento legal. Pero afortunadamente hemos estado trabajando y ayer se produjo la última comunicación que tenía que producirse y la recibió ya la tesorería, y hoy se va a anunciar con lujo de detalles eso, es decir, que ya en el próximo corte los trabajadores de los ayuntamientos van a poder formalizarse o van a tener ya la cobertura que había estado pendiente. Ajá. Y eso se logró con buenas intenciones, con el trabajo que va detrás también de las buenas intenciones y la posibilidad de conversar y de informar. Y en ese sentido, yo quisiera expresarles también a ustedes, pero a todos, porque es la obligación nuestra como servidores públicos, cualquier información, cualquier detalle, nosotros estamos siempre en la mejor disposición de conversarles. Tendremos el derecho de disentir, pero también tenemos el derecho de conversar. El Ministerio de Trabajo tiene también la obligación de generar diálogos, generar, si es posible, consensos. Claro, si llega un momento en el que se ha dilatado mucho, pues entonces habrá que empujar una solución en una dirección u otra. En cuanto a lo que usted preguntaba en una parte de su intervención, justamente hace poco tiempo, hace apenas menos de un mes, que el gobierno anunció el interés de establecer una cantidad de reformas, entre las que se encuentra esa. Próximamente, en las próximas semanas, habrá una reunión subsiguiente que se establecerá algunos posibles mecanismos. Ahora, el mecanismo que sea, tiene que ser abierto, tiene que ser inclusivo y tiene que escuchar todas las partes. Claro. Ministro, mire, se puede, hay niveles de insatisfacción exorbitantes. Así es. Con el tema de la Ley de Seguridad Social y su aplicación, sobre todo en el ámbito de la previsión y la salud. Insatisfacción. Es más, yo tengo informaciones incontrovertibles en el sentido de que las ARS adiestran a sus empleados y lo premian por la negación de servicio. Oiga, lo premian por la negación de servicio. Eso implica que no está operando la regulación. Han dejado eso en manos de la gente que piensa que todo debe estar controlado por el mercado, y el mercado no tiene sensibilidad ni humanidad. Se puede identificar una ruta, dos cosas quisiera que pudiéramos identificar aquí. Primero, una ruta que tenga el gobierno para llegar a la reforma de la Ley de Seguridad Social. Y en segundo orden, si el gobierno tiene propuesta concreta, porque aquí el superintendente de salud informó que los órganos del Estado que estaban vinculados a este tema estaban consensuando una propuesta. Eso hace mucho, antes de que él sufriera el trastorno de salud que le afectó. ¿El gobierno tiene una propuesta de modificación? Mire, comenzando por la primera parte de su pregunta. Efectivamente, el gobierno está consciente del alto grado de insatisfacción de la ley, o de la aplicación de la ley, o de la combinación de los dos aspectos. En lo que se produce la posible reforma, nosotros hemos estado concentrados también como gobierno en identificar qué cosas se deben mejorar en la operatividad, sin esperar que la ley cambie, simplemente mejora, como por ejemplo lo que logramos a principios de este año, en donde se le quitó el requisito de obligación a las personas de buscar un pago de impuesto sucesoral para acceder a pensiones de sus familiares fallecidos. Ajá. Eso se logró. Pero ellos no lo entregan. No, pero tienen no que entregarlo. Ellos ahí vamos. ponen todas las trabas del mundo hasta que la gente se desespera. Y no se cansa. Vencen a la gente con obstáculos. Eso es una estafa, ministro. Ahora, cuando tal vez antes tenían esa excusa, digámoslo así, quitamos esa excusa del medio. Ahora, usted mencionaba tanto la CIPEN como la CISARRIL, que son los reguladores de esas áreas,
usted mencionaba unas informaciones que usted tiene de cómo opera algún tema. Bueno, esa labor, particularmente de lo que usted se refiere, tiene que fortalecerse en la supervisión, digámoslo así, y en la regulación. Ahora, así como ese caso donde había tal vez ese obstáculo o tal vez esa excusa, tenemos que identificar muchos otros para irlo quitando. Le hago una de ser posible, por favor. Mire, revise todas las resoluciones emitidas por la CIPEN, que es la responsable de esa vagabundería. Y no tengo otro término para usarlo, me perdona. La CIPEN. Si el gobierno revisa todas las resoluciones emitidas por la CIPEN, se da cuenta que la CIPEN ha sido el arma que han usado las AFP para evitar devolverle el dinero a la gente. Yo la tengo, las resoluciones. Voy otra vez en estos días para la AFP Reserva, que tiene unos cuartos que no me quiere dar. Voy con resoluciones, que me he dedicado a estudiar las resoluciones por eso. Mire, ellos son los que arman todo eso. Revisen las resoluciones. Vamos a revisar todo eso, y yo quiero reiterar lo siguiente en cuanto a ese punto, antes de entrar en la segunda pregunta que usted nos hizo. Todas las ideas, todas las propuestas de mejora, para eso estamos nosotros, para tratar de llevarla a cabo, y en el caso particular de incidir para que no tratar, sino que se produzca. Usted preguntaba también sobre la posición del gobierno respecto de la reforma. Bueno, efectivamente, como el doctor Félix Iglesias le había dicho y que usted recuerda acá, el gobierno se encuentra en un proceso de conversaciones de establecer ciertos niveles de consenso sobre potenciales reformas. Y efectivamente, tenemos una serie de puntos que ya estamos identificados. Ahora, tenemos nosotros, es correcto, por decirlo de alguna manera, que nosotros planteemos esos puntos en el espacio público sin presencia de los demás actores. Como el Ministerio de Trabajo tiene la obligación de crear esos espacios de discusión y respetar a los actores que son parte o deberán ser parte de las discusiones, nosotros entendemos que tenemos que concluir eso y presentarlo allí ampliamente, y eso se reproducirá. Pero comenzar a poner temas puntuales de un sector u otro pudiera no solamente crear malas informaciones, sino también dificultar la construcción de soluciones. Por eso, tenga usted la certeza de que cuando sea el momento, y se está acercando, el gobierno presentará con blanco y negro todas sus propuestas de mejora. Porque hay una comisión bicameral que está estudiando la ley. Así es. Y entonces, sí, yo quisiera ver cuál es la coordinación. Por eso hablo de la ruta. ¿Qué coordinación? ¿Cómo no? Porque nosotros somos parte de una coalición que propugna por una seguridad social digna, y tenemos propuestas de modificación de la ley concretas que no hemos sido llamados por ninguna instancia, propuesta apoyada por la sociedad, y sustentada por un plan de lucha para que la acepten. Muy bien. Y ojalá nosotros podérsela llevar a ustedes. Para mí sería un placer, pero déjeme decirle algo. Nosotros nos reunimos hace ya varios meses con la Comisión Bicameral del Congreso Nacional, y cuando digo nosotros, digo todos los actores del sector público que están envueltos en la seguridad social. Y en presencia de ellos, en el Congreso Nacional, le indicamos que estamos trabajando en eso. En ese momento estábamos más atrasados de lo que estamos hoy, ya estamos mucho más avanzados, y que cuando concluyéramos tuviéramos eso. Pero entendemos que con el llamado del presidente de la República a la conversación y el diálogo, probablemente sea propicio allí poder discutir. Los detalles faltan por definirse, pero la intención y la construcción de los procesos también tiene que ser conjunta. Lo que usted me informa no solamente sería un honor para mí, sino que con mucho gusto quisiera coordinar con ustedes o con quienes ustedes digan, para, si no esta semana, la semana próxima, sostener una reunión formal en el Ministerio de Trabajo y conocer las propuestas concretas, los puntos de vista, y tener preguntas y construcción de creación de criterios, ¿no? Porque para eso que estamos, es para entender las posiciones. Señores, el sector gubernamental, en la materia que sea,
tiene la obligación principal de representar a la ciudadanía. Claro, la ciudadanía no es monolítica, tiene posiciones y hay que tratar en lo posible de construir consensos. Pero obviamente digo en lo posible porque llegará un momento en que algunos puntos difícilmente serían consensuados y es allí en donde el gobierno tendrá que poner su posición. Mire, ministro, la presencia suya aquí obedece sobre todo a la denuncia que yo hice de una resolución que ustedes poseen y a la que yo tuve acceso, de una propuesta de aumento de la cápita de la ARS, en términos llanos para que la gente entienda, aumento de la ganancia de la ARS. Esta es como la número 9 o 8 que se ejecuta, ¿verdad que sí? Desde el 2003 más o menos. Tanto el aumento de 20% para la emergencia de los médicos como los ingresos, que también fue una discusión con las ARS, está contemplado ahí. Y se habla también de darle cobertura a algunos servicios y procedimientos que hasta ahora, como usted señalaba, no están cubiertos. Por ejemplo, el trasplante de riñón, que en el país no se realizan, ¿cuántos se realizan en el año trasplante de riñón? No sí, llega, sí, no tengo, no llega a 30. ¿No llega? No llega. Yo creo que a 25 llega. No puede. No puede llegar. Ahora, no puede. Mire, ministro. La comisión es no, claro. Eso es imposible. Y hay un cúmulo inmenso. Mire, ministro. Usted es un hombre joven y es ministro de Trabajo. Y es un hombre sin cola, sin mala intención. Nosotros sabemos todo eso. La otra ministra de Trabajo que tuvo ahí, Marisa Hernández, sufrió muchas presiones del sector empresarial. Porque esta es una ley tan mala en ese sentido, que los empresarios tienen derecho a veto sobre cualquier ámbito de la salud y los médicos no. ¿Usted sabía eso? Un empresario que lo que persigue es ganancia, y yo lo veo bien, y rentabilidad, yo lo veo bien, le puede decir que no le cubra eso, que no le cubra esa cirugía, ese procedimiento a un enfermo. Es una cosa insólita, ministro. Y el otro aspecto es, ustedes saben muy bien, la gente del gobierno, que esta ley hay que transformarla, ministro. Perdóneme que me extienda, pero hay que transformarla. Y hay que transformarla porque tiene muchísimos aspectos que sacan la dignidad humana de carril. Por ejemplo, usted sabe bien que las proyecciones para retirarse con una pensión en República Dominicana es la más baja de América Latina. Cuando el promedio es 63 en nuestra región, para la República Dominicana es 22.8. O sea, la gente el que gana 10,000 pesos se va a ir con 2,800 pesos. Eso es lo que se proyecta, ministro. Y si son 20,000, se va a ir con 5,000 pesos y pico. Entonces son muchas cosas. Los 8,000 pesos de cobertura de medicamentos, ministro. Sí, yo lo he usado una vez en mi vida. Y cuando voy con una receta, la primera vez me dicen, no, nada más le cubre este y una parte de este. Pero todo ese dinero que me corresponde a mí se queda en la ARS con él. En fin, son tantas cosas que usted no tiene culpa, pero que usted está ahí para ahora afrontarlo. Efectivamente. Para afrontarlo. Y le vamos a decir una cosa finalmente, porque no es ni siquiera una pregunta, es para que usted lo reflexione como hombre joven y de luces. Mire, usted está obligado a representar al interés común ahí. Así es. No a los empresarios, ni a las ARS. Totalmente de acuerdo. Al interés común. Y lo otro es que usted pertenece a otra generación y representa, yo diría, otra perspectiva hasta humana desde el punto de vista profesional. Es una ley que hay que cambiarla, porque si no la gente va a salir a la calle. Aquí va a pasar peor que Chile. Aquí va a haber una tierra arrasada. Eso lo sabe el gobierno, los órganos de seguridad. Si no reforma la ley de seguridad social y le da un carácter humano a la pensión y al ámbito de la salud, aquí va a haber problemas serios y conflictos. Y nosotros somos de los primeros que vamos a estimular que eso pase. Mire, doctor, muchísimas gracias por permitirnos escucharle también aquí presencialmente. Todo lo que usted ha dicho es una realidad que no se puede esconder. Del tamaño de la catedral, diría tal vez don Fafa. Mire, esas transformaciones tenemos que producirlas. Una breve aclaración. No tenemos una resolución. Eso es importante que usted lo sepa. Estamos en un proceso de conversación desde hace varios meses con los sectores para construir, pero no porque lo querramos hacer, sino porque la ley lo manda. Y el tripartismo obedece a la discusión. Bueno, ministro, la ley manda que los trabajadores públicos vayan a SENASA y no se ha cumplido. ¿Y sabe también lo que manda? A la creación de un fondo de seguro de desempleo, y tenemos que crearlo. ¿Y el FONOMA? Tenemos que crear todos esos fondos. ¿Y el fondo de accidente? Que tampoco, ¿y dónde debe ser? Y el fondo de seguro de desempleo, que no existe, probablemente si hubiese existido el tema fase, por ejemplo, de la pandemia, tal vez eso no hubiese sido necesario, claro, probablemente. Sí. Bueno, Estados Unidos hizo uso de un fondo de ese tipo. Por ejemplo. Entonces, esos son las cosas que yo mencionaba, que además de las transformaciones de la propia ley,
Hay cosas que tenemos que operativizar, realizar. Usted mencionaba antecesores nuestros que respetamos muchísimo, pero nos han modificado la ley en anterior y este gobierno está dispuesto a discutirla y modificarla. Es verdad, no la modificaron pero mire, en 15 y estamos, años. Es verdad. O más, y estamos en la interés y en la intención de construir las modificaciones que el país necesita y que reclama. Ese es el objetivo que estamos nosotros trabajando. Una cosa, doctor. Yo he estado sosteniendo la idea de que la salud es un servicio público de más trascendencia a la que enfrenta el gobierno. Y entonces hay una dualidad en la oferta del servicio. El espacio de mayor rentabilidad en toda la economía son las ARS. No tienen que invertir un peso y tienen la mayor ganancia. No tienen riesgo. Y a pesar de esa característica, la injerencia del Estado, que es el responsable del servicio, está condicionada a lo que se decida ahí. Yo quisiera ver que SENASA se impusiera de verdad como una obligación a todos los empleados públicos y que se les dejara, porque aunque uno lo pida, no puede pensar en excluir de la seguridad social a los inversionistas. Pero el hecho de que ellos estén logrando la mayor ganancia sin una inversión obliga por lo menos a algún tipo de reclamo, de medida oficial para controlar su ganancia. Es insólito. El servicio debía ser público, no privado. ¿Qué usted cree de eso? Mire, yo quisiera decirle muchísimas cosas de eso, pero entiendo que esos temas tienen que ser discutidos, pero deben ser discutidos en la mesa de la conversación, porque respeto totalmente y comparto mucho de lo que usted ha dicho. Es una posición construida y universalmente también, ¿cómo se llama esto? Con muchos ejemplos en diferentes partes del mundo, que pudiera ser una ruta. Hay quienes entienden que esa ruta no es adecuada y discuten otra posibilidad. Por eso es que tengo que tratar de ser lo más cuidadoso posible en espacios de comunicación, porque entonces pudiéramos desacreditarnos como mediador. Efectivamente, sin temor a que, como decía hace un momento, en el momento en que sea necesario ya definir las cosas que queden por definir en un momento largo o no tan largo de conversación, pues ahí entonces establecer. Perdóneme, ya la última pregunta por mi parte. Pienso que para hacer así, mire. Como decía don Fabio, pero muy ching. ¿Cómo hacer que la regulación funcione? Porque mire, ni funciona la CISARRIL como regulador, ni funciona la CIPEN como regulador, porque nada más emiten resoluciones y accionan cuando las empresas se lo piden. Ahí ha habido superintendentes de salud, en eso que dice Domingo, de la CISARRIL, de salud y riesgos laborales, que parecen empleados de la ARS, no el órgano de mediación y control legal. Mire, yo creo que es muy evidente, no solamente por lo que estamos hablando aquí, sino por cosas que no ha habido chance de conversar, pero que la población ha visto en este año aproximadamente de gobierno, de la intención. Atiende a tu entrevista. Hacia adelante, ministro, sigue. Lo estaba desconcentrando, doctor. Sí. Pero bien. Es una técnica de entrevista, yo creo. No, ¿verdad, no, pero para que bien. se distienda el hombre. No. Pues muy bien. Porque que Domingo es una ametralladora. Pero los oyentes que ven no enfoca la cámara. Mucho, ministro, Perdón, pero no enfoca la cámara. Bueno, mira, nosotros lo respetamos, pero, de corazón, y somos muy respetuosos. No, pero déjame decirle, eso es doble vía. Y aunque la obligación nuestra es la que ya he mencionado, siempre estar dispuestos y prestos a dar toda la información que esté a nuestra disponibilidad. En caso especial me siento muy contento de estar aquí, porque ¿cómo se llama esto? Esto se llama democracia en acción. No, y usted sabe que aquí no va a tener que pagar ni una menta, usted ve, porque es otra cosa. Efectivamente. Pero perdón, para atender lo que usted me decía, señor Páez. Mire, por ejemplo, nosotros tenemos que buscar la manera de operativizar el régimen contributivo subsidiado, por ejemplo, que la ley lo manda. Que se quedó eso fuera. Está muerto. Está muerto. Bueno, no está muerto, pero no ha nacido. Hay que ponerlo a nacer, hay que ponerlo a operar. Pero usted sabe en parte por qué, ya esto es una discusión tal vez medio teórica, pero creo que es importante. En parte, ¿por qué eso tal vez no ha tenido mucho empuje? Aparte de cualquier interés, lo cual no estamos descartando,
Porque, por ejemplo, el Código de Trabajo de la República Dominicana, que recordemos que es el origen del sistema de seguridad social, claro, no tiene un sistema de regulación de los trabajadores autónomos. Y con la economía dominicana y la economía mundial, en donde cada vez más se ve que el desarrollo del modelo de interacción laboral es distinto a lo que era antes, en donde hay más independientes, algunos le dirán que no son trabajadores, sino que son microempresarios o microemprendedores. Esa es una discusión que los tribunales de muchas partes del mundo lo han escuchado, pero no han coincidido, sino que han establecido trabajadores. Tenemos que ver eso porque tendríamos el riesgo, óigase bien, si no atendemos eso, tendríamos el riesgo de que el trabajador se convierta no en una persona, sino en una especie de commodity, en una especie de saco de yo no sé qué. No, es una persona que tiene que tener cobertura de la regulación laboral y de la protección de la seguridad social. Entonces, es por eso también que el gobierno ha establecido que el abordaje de estas revisiones debería ser integral, porque en parte lo que ha sucedido es que hace 30 años que se estableció el Código de Trabajo, 9 años después en la Ley de Seguridad Social no se comunicó tal vez en la profundidad en la que se debieron haber comunicado estas dos leyes. Y yo creo que usted me está por despedir, pero antes que usted me despida, reiterarles que me siento muy agradecido, muy contento, muy a gusto, porque independientemente de lo que fuere, el respeto que le tengo a todos y cada uno de ustedes, y la sociedad también a ustedes, esto es una confirmación de la democracia en acción. Por eso le voy a despedir con una preguntita facilita de sí o no. Dígame. Que quiten la cesantía, ¿sí o no? Imposible, eso no se puede quitar. Gracias, ministro. Gracias. Ay, qué suave la pregunta. Ministro, gracias, siempre a su orden. Gracias, doctor. Buena respuesta. Y buena respuesta. No, porque no yo dije, me la cuadré de una vez, Domingo. No dije ni sí ni no. Si decía que sí, Fafa tenía que agarrarme. No. Iba a dar. Mire, qué bueno. Gracias, ministro. Gracias a ustedes, un placer.